los demás. Así que ponemos eso en nuestra mente esta mañana, en nuestro corazón, para poder posteriormente consagrar las ofrendas, para poder consagrar y dedicar nuestros diezmos al Señor. Mañana también tenemos reunión de oración, así que véngase. Estamos ahí ya llegando al final de diciembre. Próximo lunes sería el último, ¿verdad? El último lunes de diciembre, el último mes del año, la última reunión de oración para poder celebrar la vida, darle gracias a Dios por aquellos que han cumplido un año más de vida. Así que prográmese para poder estar aquí en estos dos últimos lunes de oración y poder tener ese tiempo de comunión con nuestro Dios. Repito, al final grabamos un anuncio para invitar a los estudiantes que se quiere convocar allá en Los Ángeles, en California, para poder compartirles la palabra de Dios a través de una extensión del centro de entrenamiento ministerial. Eso es lo último que quiero compartirles. Vamos a orar y nos vamos a conectar para poder meditar en la palabra de Dios esta mañana. Oramos. Padre bendito, gracias. Gracias porque podemos estar acá, con la libertad, con la paz que tú nos has dado, con la esperanza que nos ha sido dada a través del Evangelio. Gracias, Señor, por el privilegio de invocarte, indignos, inmerecedores, pero aceptos en el amado. Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida, del aliento, de las fuerzas. Tú eres el que da el poder de hacer las riquezas. Tú eres el que da vida a los muertos. Tú eres el Señor de la creación, el único digno de recibir toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, hemos ocupado un pequeño tiempo para darte gloria, para darte gracias, para alabarte y adorarte. Y ahora, Señor, al meditar en tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, aplicando esa palabra en nuestros corazones, recordándonos la palabra y fortaleciéndonos para poder ser hacedores de ella. Sometemos nuestra voluntad, la rendimos delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos, habla a nuestros corazones para la gloria tuya, para la edificación y para la bendición nuestra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Y toda la iglesia dice, amén. Estamos enfocados en lo que Jesús le enseñó a los discípulos. Hemos aprendido ya algunos aspectos, no en orden, no cronológicamente. De hecho, los cuatro evangelios contienen registros similares y no están todos en la misma secuencia, porque cada uno escribió por su lado y en tiempos diferentes. Hay que entender que los evangelios no fueron registrados a medida que las cosas iban pasando, sino que los evangelios fueron escritos, reconstruidos años después de que las cosas habían acontecido. Así que estamos aprendiendo acerca del discipulado, un proceso de transformación. El discipulado no son un montón de lecciones y ya pasé por el discipulado. Discipulado es un estilo de vida enfocados en el conocimiento, en la sabiduría que podemos recibir del maestro y en los mandamientos que recibimos del Señor. El discipulado es un estilo de vida de transformación, de cambio. Y comenzamos con esto cuando meditamos en la palabra que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios puede cambiar la vida de las personas. ¿Cómo? Porque nosotros la recibimos y al entenderla y creerla y la ponemos por obra, vamos siendo cambiados, vamos siendo transformados. Cuando obedecemos los mandamientos, cuando creemos las promesas, nuestras actitudes, nuestras conductas van siendo cambiadas. Recapitulando las sesiones anteriores, he compartido que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos, número uno, a vivir por fe, no andar por vista ni según las circunstancias. Número dos, a usar la autoridad que había en su nombre. Les enseñó a ser representantes de Él, sabiendo que estaban respaldados. Número tres, les enseñó a vivir sin temor, a vivir confiados de que su vida estaba en las manos de Dios. Número cuatro, les enseñó a vivir sacrificialmente, no sin sentido, sino haciendo morir la carnalidad que estorbaba la comunión con Dios. Número 5, les enseñó a vivir sirviendo a otros como una muestra de su humildad. Número 6, les enseñó a no buscar reconocimiento, a que no se creyeran ser más dignos unos
que otros. Número 7, les enseñó a vivir con una marca, un distintivo, el amor los unos a los otros. Número 8, les enseñó a no vivir por tradiciones, sino por la palabra, por lo que estaba escrito. Número 9, les enseñó a no ser hipócritas, a no andar fingiendo que eran algo que no eran. Número 10, a no exhibir su piedad, a no andar haciendo pública su bondad, su justicia, sus buenas obras, sino hacer las cosas en secreto. Número 11, les enseñó a no jurar por ninguna razón, sino que tuvieran palabra, a decir sí cuando iban a hacer las cosas, decir no si no iban a hacer las cosas. Número 12, les enseñó a no juzgar a nadie. Y les aclaré que si hay circunstancias en las que podemos juzgar, cuando se nos coloque en esa posición de juzgar problemas dentro de la comunidad, juzgar la palabra profética que puede causar muchos problemas, juzgar los frutos de un ministro para poder recibirlo, porque el Señor advirtió que habían algunos que eran lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Y número 13, les enseñó a hacer a otros el bien que querían recibir. Y compartí que esa enseñanza, que se conoce como la regla de oro, en realidad ya existía bajo otros movimientos religiosos o filosóficos, solo que en términos negativos. Y era: no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero al final la aplicación es que nosotros deberíamos de vivir con esta actitud de poder dar, de poder servir, de poder honrar, ayudar, porque lo que queremos que otros hagan con nosotros, así es como deberíamos de vivir. Y eso nos va a ayudar a abstenernos de murmurar, de juzgar, de criticar, de condenar y de un montón de acciones negativas que a la larga son una siembra que van a causar una cosecha en contra nuestra. Vamos entonces al número 14 esta mañana. Lo que Jesús les enseñó a los discípulos fue que hay recompensa por todo lo que se deje por él. Vamos a Mateo capítulo 19 y versículo 19. Hay recompensas por todo lo que se deje por él. Este principio es sumamente importante porque no podía ser menos, no podía ser de otra manera. Dios es el Dios de las recompensas. Y Dios no podía dejar sin recompensa a aquellos que por seguirle, por creerle, habrían de sufrir pérdida, y Dios dejarlo así simplemente. En su justicia, en su amor, en su bondad, Dios habría de hacer algo, y ese algo es recompensar de una manera multiplicada todo lo que cualquiera deje por causa de él. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa palabra dejar puede entenderse como perder algo o entregarlo, pero por causa del Señor. Hay quienes han perdido su trabajo por causa de su fe cristiana. Hay quienes han renunciado a un trabajo o no han aceptado un trabajo por causa de sus convicciones cristianas. Y el asunto de hacerlo por causa de Él, por el nombre de Él, por la fe en Él, es de lo que el Señor está hablando. Y es sumamente interesante que Jesús ocupa esta figura: recibir 100 veces más. Recibir 100 veces más y heredar la vida eterna. Hay una separación acá, porque el Señor Jesús está hablando acerca de beneficios terrenales y temporales. ¿Dónde podemos necesitar 100 casas? Aquí. ¿Dónde podemos necesitar 100 vehículos? Aquí. ¿Dónde podemos necesitar multiplicado todo aquello material que dejamos? Aquí. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Porque en la gloria, en el reino, ya no va a ser necesaria ni la riqueza, ni todas las cosas que ahorita materialmente utilizamos. Por ejemplo, esta vez que yo salí, en este último viaje reciente, estaba haciendo cuentas.
dormí en 6 camas diferentes. Fui a 3 estados y dormí en 6 lugares diferentes. Y yo alabo a Dios y mi mamá me decía, qué bueno hijo que siempre tenés donde llegar. Y es una bendición. Haber dejado una casa para recibir 100 veces, ¿cuánto creen que es algo que es llamado gran bendición, hermano? El asunto es entender que fue como una motivación dada por el Señor después de un evento que sucedió con un joven rico. El Señor enseñó que todo lo que se dejara por causa de Él va a ser devuelto de una manera multiplicada. Entonces, cuando nosotros pensamos y actuamos en fe e intencionalmente soltamos cosas y dejamos cosas sabiendo que Dios ya habló, Él ya dijo, ya Jesús lo confirmó y Él dice la verdad y Él es la verdad, podemos creer que esa palabra se cumple en nuestra vida. Usted ha entregado carros por causa de Él, usted tiene derecho a recibir 100 veces más. Usted ha dejado casas, finanzas, recursos, usted ha dejado familia. Ha sido mi experiencia. Dios a mí me ha bendecido con hermanos, hermanas, donde quiera que voy, con padres, madres, donde quiera que voy, porque yo tuve que vivir literalmente esa realidad. Yo tuve que dejar mi familia por causa del Evangelio. En mi conversión a los 19 años yo fui rechazado y fue duro, lloré, pero cuando miro hacia atrás digo, realmente mis lágrimas no se comparan con lo que Dios me ha dado y con la forma en que Dios me ha bendecido. Dios es bueno, Dios es fiel a su palabra. Y entonces donde quiera que yo voy hay un vehículo, hay una casa, hay una cama, hay comida, porque yo dejé algunas cositas por el Señor y yo recibo muchas cosas por causa de Él. Es una bendición. Alégrese por mí aunque usted no lo esté recibiendo. Gócese conmigo. Dios es bueno, hermano. En Marcos capítulo 10, verso 29, se aclara un poquito más el detalle. Dice que Jesús respondió, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado. Oiga eso, no hay ninguno. O sea que ahí cubrió a todos. Nadie se va a quedar fuera de este trato. No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Ahora aquí Marcos amplió un poquito. Ya no solamente por causa del Señor, sino por causa del Evangelio. Gente que por causa del Evangelio ha soltado finanzas. Gente que por causa del Evangelio ha apoyado con construir literalmente, aportando finanzas para levantar un lugar de adoración. Ha apoyado con sus finanzas la obra misionera. Ha apoyado a los servidores de Dios en diferentes lugares. Entonces Jesús dice, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Oiga al Señor Jesús hablando esto públicamente. No hay ninguno. O sea, nadie queda afuera. O sea que usted está dentro. Cualquier cosa que usted haya dejado, no es así como el corito. Si usted da 1 centavo, Dios le va a dar 2. No, sino que Dios le va a dar 100. Lo cual nos habla de una abundancia, nos habla de multiplicación. Cualquiera, todos, nadie se queda afuera. Y luego me agrada que Marcos tuviera el detalle de decir en este tiempo. Porque es en este tiempo, es en esta vida que necesitamos los recursos. Ya, hermano, ya en la gloria o en el reino, usted no va a estar pensando en el aguinaldo. Usted no va a estar pensando en el estreno. Se imagina usted afligido por cambio de estreno de ropa glorificada. Ya no vamos a estar pensando en angustias de la comida. Se imagina usted preocupado porque tiene una deuda de 3 meses de luz. No ha pagado la renta. No, hermano, es que es en esta vida que lo necesitamos. Y Dios en su sabiduría dijo, es que es en esta vida, es en este tiempo que va a recibirse 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero ahora viene algo en rojo y triste, con persecuciones. Dice así, ¿verdad? Sí, dice, pues es la misma Biblia que estamos usando. Con persecuciones. Sí, porque nunca el Evangelio ha sido una prédica de ser colocados en una cajita de cristal y ser intocables. Estamos en un conflicto espiritual.
Y cosas malas nos van a pasar. Cosas injustas nos van a suceder. El diablo va a tratar de desanimarnos, de desviarnos, de apartarnos. O como dicen de alguna manera poética algunos americanos, el infierno va a lanzar toda clase de ataques en contra suya. Pero usted ya es más que vencedor en Cristo Jesús. Si usted lo puede creer, usted lo puede vivir. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, independientemente de lo que venga. Entonces, aún la persecución, el luto, los accidentes, la enfermedad, la pérdida, el robo, todo lo que sea, al final puede ser usado para bien. Y principalmente Dios formando nuestro carácter, como sucedió con Job, que fue perfeccionado en el momento en que perdió todo absolutamente. Y él retuvo su integridad y él continuó en su comunión con Dios. Entonces, interesante que el evangelista, que Marcos haya puesto énfasis en que es ahora, en este tiempo. Diga ahora, en este tiempo. Usted puede recibir 100 veces más. Ahora, el asunto es que camine en fe. Yo pensaba, algunos saben esa historia. Yo había oído muchas veces de los ministros allá en Guatemala sobre que Dios les había hablado de dar su vehículo. Y yo me quedaba así como esteñado. Dios les habló de dar su vehículo. Y llegó el tiempo que Dios trató conmigo directamente de que se lo entregara a un pastor. Y me quedé sin vehículo varios meses. Después un hermano de la iglesia me bendijo con otro vehículo, pero pasaron meses sufriendo, hermano. Recuerdo que Gustavo todavía estaba conmigo. Íbamos a la sección de protección de personalidades importantes de la policía a dar el curso de ética policial. Y los dos nos íbamos en la 101D, en la 101, oyendo una música, hermano, que nosotros sentíamos que estábamos dentro de un cubículo del infierno. Y aquellas costas sonaban y retumbaban y salíamos de ahí todos tristosos, todos compungidos, todos afligidos. Fueron meses de sufrimiento. Pero yo dejé un vehículo por causa del Señor. Y ahora por eso le decía yo, donde quiera que yo vaya hay un vehículo esperándome. A veces hasta se pelean los hermanos. Aquí tengo uno yo, aquí tengo otro yo. No voy a alquilar, aquí hay vehículo. Porque Dios es fiel y su palabra es verdadera. Entonces, por causa de un vehículo que yo entregué, ahora yo puedo encontrar vehículos donde quiera que sea. Así que es una bendición el poder experimentar la fidelidad de Dios. Pero también es una realidad las persecuciones, los problemas, las dificultades. No estamos exentos de ser tocados, de ser estorbados. No estamos exentos de caer, no estamos exentos de sufrir, de llorar. Nadie. Marcos lo pone de una manera muy clara. Él habla entonces acerca de dejar algo, de perderlo, de entregarlo, de abandonarlo o separarse de él por causa del nombre del Señor, por la fe en el Señor, por mi comunión con Dios o por el Evangelio, para hacer avanzar el Evangelio, para impulsar el reino de Dios. Y entonces él dice que en esta vida, en este tiempo, se va a recibir 100 veces más con persecución. Y es que aquí entendamos algo. A veces, hermanos, somos forzados a dejar algo. En mi caso, mi familia. A veces tenemos la oportunidad de dejar algo, de abandonar algo o no. Por ejemplo, en mi caso, el llamado, cuando Dios me llamó al ministerio. ¿Dejaba mi trabajo o no lo dejaba? Con mi familia fue diferente, rechazo. Pero con el llamado es otro escenario. ¿Dejo mi trabajo y me meto en el ministerio o no? Era la oportunidad de poder dejarlo o no. Y a veces, y esto se aplica a todos tenemos muchas oportunidades para poder dejar algo, particularmente nuestras ofrendas. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, cuando estamos consagrando nuestras finanzas para el reino o para el evangelio o para la obra de Dios o para el ministerio o los ministros, estamos dejando algo y en palabras del Señor Jesús hay una cosecha multiplicada a favor de aquel que lo haga. Ahora el asunto es que solamente a través de la fe alguien puede ser movido a actuar de esa forma. Y el máximo ejemplo para mí es Moisés. Porque Moisés, sabiendo que tenía su futuro asegurado en el palacio del faraón, si usted conoce detalles de la historia, él fue abandonado en el río, la hija de faraón lo rescató,
María, que era hermana mayor de él, se apareció de casualidad por allí, le ofreció conseguirle a una mujer hebrea que era la misma mamá para que lo cuidara. Pero al final llegó el momento en que Moisés fue introducido en la casa o en el palacio del faraón y creció como un descendiente real, porque aquellos creían que el Nilo era un dios. Entonces la forma en que le plantearon la idea al pueblo era que el dios Nilo le había dado un hijo a la hija del faraón. Entonces el pueblo lo recibía como tal. Entonces Moisés era hijo de un dios, del dios Nilo, y era hijo de la hija de faraón. Entonces era visto como una divinidad, era visto como un príncipe. Entonces usted piense en Moisés ya grande, con la conciencia de que sus raíces eran hebreas y que su pueblo está sufriendo, su pueblo está esclavizado bajo el látigo, bajo el azote de los egipcios. Pero esa convicción, esa conciencia que Moisés tenía con respecto a sus raíces estaba conectada con el Dios de Israel. Y cómo Moisés no perdió esa conexión, esa identidad y esa fe en el Señor. Dice la palabra que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que escoger las riquezas y los deleites temporales a los cuales él tenía acceso siendo un príncipe en Egipto. Entonces, hermano, solamente la fe nos puede hacer soltar algo, dejar algo, sabiendo que hay algo mejor, hay algo más grande, hay algo más perdurable y vale la pena soltarlo. Entonces Moisés se convierte para mí en el mejor referente, en el mejor modelo de alguien que dejó algo por causa del Señor, por causa de su fe en Dios. Ahora imagínense cómo Dios lo recompensa. Moisés tiene una posición preeminente con el Señor, hasta el punto que él y Elías se aparecen en la transfiguración del Señor. Y para los israelitas, hablar de Moisés es hablar del que fue el mediador para recibir la ley. Entonces Moisés honró a Dios y Dios honra a los que le honran. Así que podemos darnos cuenta, hermano, cómo en la vida de Moisés se cumple y en la vida de muchos ejemplos más, de muchos personajes más, se cumple el hecho de que cuando alguien deja algo por causa del Señor, Dios en su justicia, en su amor, va a recompensarlo. Y esto es fácil de comprenderlo. Ocupemos la figura aquella que Jesús usó de que nosotros siendo malos no le damos a nuestros hijos una piedra, no le damos una serpiente si nos pide pan, si nos pide un pescado. Y eso que somos malos. Ahora, ¿cuánto más Dios que bueno? Él puede manifestar su bondad de muchísimas maneras. Entonces, Él no puede pedirnos a nosotros que hagamos algo que Él no va a hacer o que Él no estaría dispuesto a hacer. Entonces, cuando hablamos de poder retribuir, de poder recompensar, pensemos en que nosotros, y yo espero que ese sea su corazón, pensemos en que nosotros como seres humanos normales o promedio, que no estamos tan leudados de maldad, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, queremos corresponder a ese bien. ¿Amén? ¿O no? ¿O no amén? Digan amén los que sí sienten ganas de corresponder. Ok, estoy hablando con gente medio buena, va. Si hubiera evitado amén, he dicho yo, entonces gente bastante buena. Nosotros, cuando alguien hace algo bueno, queremos corresponder. Es normal. Eso se llama gratitud. A usted lo invitan a comer, usted se queda pendiente y lo menos que hace es, a la próxima me toca a mí, dice usted. Puede ser que no lo cumpla, pero por lo menos se le surgió el rayito ahí de bondad. A la próxima me toca a mí. Porque somos seres que tenemos virtudes y queremos manifestar esas virtudes en nuestra relación con los demás. Entonces, si nosotros siendo malos, seres caídos, injustos, insensibles, actuamos así, ¿cómo cree usted que Dios va a estar viendo a la criatura sacrificándose, negándose, soltando, dejando? Hagamos el ejemplo literal. Personas que de su sueldo mínimo están apartando el 10% para honrar a Dios. Personas que sin alcanzar el sueldo mínimo están honrando a Dios con su finanza y Dios se va a quedar indiferente. Imposible. Dios va a causar que una cosecha se levante. Una cosecha de salud, de protección, de paz, de sueño.
mientras otros con mucho dinero no pueden dormir, aquel que está allá en su camita, que ya los resortes le puyan por un lado y por otro, duerme tranquilo y ni siente los resortes. Pero también puede recibir una cama mejor, porque Dios es bueno. Y Dios puede levantar y quiere levantar, y en palabras del Señor Jesucristo es lo que Él va a hacer. Ahora, quizás lo que nos hace falta es caminar en fe sobre esto. Porque usted puede orar, así como el rey Ezequías. Mire, cuando el rey Ezequías, el profeta, llegó a decirle: mira, dice el Señor que prepares tu casa porque te vas a morir. El rey Ezequías estaba en la cama. Oyó al profeta porque no se levantó ni para recibirlo, estaba en la cama. Y dice la palabra que él solo volteó su rostro hacia la pared y le dijo al Señor. El Señor le dijo: acuérdate que he andado en integridad delante de ti. Solo es oro. Pero ya el profeta ya iba para afuera. No había pasado mucho tiempo, él había atravesado, iba por el patio, cuando Dios le habla al profeta y le dice que se regrese donde el rey y le diga que le da 15 años más. Sobre la base de una oración de menos de un minuto. Acuérdate que he andado en integridad delante de ti. Hay ocasiones en que usted puede decirle al Señor: Señor, tú sabes lo que yo he hecho por causa de tu nombre. Acuérdate en tu justicia. Recuerde la enseñanza que le compartí sobre el amor, justicia, amor, misericordia, justicia y juicio. Una relación que hay entre estos elementos. Y Dios le aumenta los años de vida al rey, porque él había caminado en su temor, había derribado altares, había tratado de honrarlo. Dios es bueno y no va a dejar a nadie sin recibir la recompensa. De hecho, hay uno de los nombres de Dios que se llama Jehová Gemulá, que es el Dios de las recompensas. Y Dios puede recompensarnos, y usted puede venir delante de Dios y decirle: Señor, yo te pido ahora que te manifiestes, que te glorifiques en base a esto y esto. Porque usted puede poner delante de Dios las cosas que usted haya hecho, porque Él es justo. Y Él no va a dejar sin recompensa el trabajo, el servicio y lo que usted haya hecho por su nombre. Entonces, recordemos sobre este enfoque a Moisés, el máximo referente de alguien que dejó todo lo tangible que tenía, la riqueza, la gloria, el poder, la fama, porque no había otro aparentemente en la línea para ser sucesor de Faraón, sino que Moisés. Pero él dejó todo a un lado y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió servir al Dios de Israel, y el Dios de Israel lo levantó y lo honró en gran manera. Entonces, esto de la doctrina de las recompensas, hermanos, cubre varias áreas. Al menos el Señor Jesucristo lo enseñó con relación a lo que se deja por causa de Él. El apóstol Pablo cubrió las recompensas por causa del trabajo y del servicio. Pablo escribió que Dios no es injusto para olvidar la obra de cada uno. Y el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, ese es otro tema, ese es otro aspecto. Las recompensas por el servicio, las recompensas por el trabajo. Pero ahorita yo estoy compartiéndole como el punto número 14 de que hay recompensas por todo lo que se deja, por todo lo que se entrega, todo lo que se suelta. Entonces, esto debe llevarlo a usted en dos direcciones. Número uno, a que usted pueda posicionarse en fe, que usted puede recibir 100 veces más lo que usted ya dejó por causa del Señor. Y número dos, a que sea más liberal para poder soltar más cosas, porque usted va a recibir 100 veces más todo lo que usted deje por causa del Señor o del Evangelio. ¿Me dio a entender, iglesia? Uno es hacia el pasado, lo que usted ya soltó tiene una cosecha. Y lo otro es hacia el futuro, lo que usted suelte tiene una cosecha, que en palabras del Señor es abundancia, porque eso es lo que significa el 100 por 1. Pero la doctrina de las recompensas, hermano, es tan interesante que incluye cosas muy pequeñas. Recordemos que allá en Mateo capítulo 10, verso 42, el Señor Jesucristo dijo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Mire el extremo en el cual el Señor Jesús lo puso. Un vaso de agua fría. Ni siquiera le preguntó si quiere más. Uno nada más.
Un vaso de agua fría. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando yo pienso en esto de la manera en que quisiera que lo analizáramos y lo recibiéramos, hermanos, nos conviene dar, nos conviene compartir, nos conviene repartir. Como dice el libro de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas, reparte a 7, porque después de un tiempo lo vas a recibir. Nos conviene dar. El problema es que nosotros en nuestra mentalidad humana, lógica, analizamos, tiramos línea y nos limitamos porque no cumplimos la primera enseñanza, vivir por fe, sino que vivimos por vista. Y entonces nos privamos de experiencias en las cuales Dios literalmente puede ser nuestro proveedor y puede sorprendernos con finanzas y recursos inesperados. Porque mire, esta es la verdad. ¿Cuántos viven pensando en recibir dinero inesperadamente? No, no es lo normal. Vivimos esperando que el jefe saque el aguinaldo porque la asamblea dijo que desde el 20 y ya pasó el tiempo y no se ve claro. Vivimos en lo lógico, en lo racional. Pero no vivimos esperando, esta semana yo voy a recibir algo, esta semana algo viene, algo está cayendo aquí. No vivimos así con expectativas porque no es la forma en que nosotros estamos entrenados espiritualmente y deberíamos vivir con expectativa, vivir con esperanza, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y usted puede recibir, usted puede comprar sin precio, pero hay que renovar nuestra mente. Entonces tenemos que aprender a vivir con esas expectativas y saber que ni siquiera un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. O sea, imagínense el detalle, ni siquiera un vaso de agua se va a quedar sin recompensa. Ahora, Lucas, vea, le mencioné al principio que los evangelistas escribieron desde diferentes ángulos, hicieron su registro histórico años después. Lucas puso otro elemento aquí. Lucas capítulo 6, 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mire, yo no sé cuántos tienen la misma juventud que yo y fueron a comprar un cuartillo de maíz. Y entonces uno llegaba a la tienda y compraba el cuartillo de maíz y ya la señora sacaba la cajita. Y la cajita la echaban, la llenaban de grano. Y le hacían un su copetillo. Para que quedara así como que bien llenita, ¿verdad? Entonces uno feliz que le hicieran el copete grande, que hasta comenzaran a caerse los granos así. Eso es rebosando. Eso es una medida buena. Ahora, obviamente el maíz no se puede apretar, ¿verdad? Yo no sé cómo hay gente que a la hora que está en la gasolinera mueven el carro. Como que si la gasolina se va a acomodar, dígame usted. Solo los indios de mi pueblo hacen eso, hermano. Y ahí están y que lo empujan. Chale más, chale otro tantito. Y lo mueve. Como que si la gasolina se va a ir asentando, se asienta, se compone y hoy le cabe más. Ay, hermano. A las cosas que no tienen sentido les ponemos interés, ¿verdad? A las cosas que sí tienen no les ponemos. Oiga lo que está escrito aquí. Den y se les va a dar a ustedes. Se les va a dar con una medida buena, apretada, remecida y rebosando, o sea, rebalsando. Se les va a dar en vuestro regazo, en el delantal, o sea que no la va a tener que andar pidiendo. Ahí se la van a ir a dar, hermano. Ahora miren lo que dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nos habla de la generosidad o de la escasez. ¿Cómo mide usted para dar? Cuando usted va a dar, usted mira cuánto es lo menos que usted puede dar o usted mira cuánto es lo más que usted puede dar. Eso prueba su corazón. Hay hermanos que a la hora de honrar a Dios con sus ofrendas, piensan en lo menos que pueden dar. No piensan en lo más, no piensan con generosidad. Y la Escritura dice que el generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. Entonces es un principio espiritual de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos.
de que cualquier cosa que dejemos, que abandonemos, que soltemos, que entreguemos o que seamos privados de a la fuerza por causa de Él o del Evangelio, la habríamos de recibir 100 veces más. Yo lo he vivido, yo lo creo y sigo esperando más, porque mi Dios es el Dios todopoderoso que puede hacer que en todas las cosas haya abundancia para participar siempre de toda buena obra. Es un asunto de caminar en fe en esa verdad. Ahora, Marcos agrega un elemento aclarando la aplicación de las recompensas y enseñó prácticamente que lo que la gente le dé a usted va a traer una recompensa para ellos. O sea que esto no es solamente para los cristianos. Mire qué interesante. Marcos 9:41, siempre hablando del vaso de agua. Y cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, les digo que no perderá su recompensa. Piensa en esto. O sea que el Señor Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, y si alguien les da, aunque sea un vaso de agua a ustedes, yo voy a recompensar a esa persona que les dé un vaso de agua a ustedes. Imagínense el Señor recompensando a los que le bendigan a usted. Pero imagínese usted al Señor recompensándole a usted por todo lo que usted hace por Él y por el Evangelio. Entonces no tenemos que olvidar que también Jesús enseñó acerca de visitar a los presos, de visitar a los enfermos, de vestir al desnudo, de darle de comer al hambriento. Porque muchas veces como buenos evangélicos simplemente nos ocupamos ya dejé mis vicios, ahora estoy dedicado a mi familia y me congrego. Y eso es todo. Y las buenas obras. Y el servicio. Y el mostrar misericordia a otros, el ayudar a otros, no existe. Porque nosotros ya entendimos que no somos salvos por obras, entonces dejamos de obrar. Pero la palabra dice que Dios quiere que andemos en vida nueva. Y parte de la vida nueva es hacer buenas obras a otras personas, servir a otras personas. Así que hermanos, tenemos entonces que el número 14 es, hay recompensa por todo lo que se dejó por causa del Señor y hay recompensa por todo lo que usted deje por causa del Señor. Así que repito, mire hacia atrás, piense qué cosas usted ha dejado por el Señor y posiciones en fe. Usted tiene derecho a recibir 100 veces más lo que dejó por causa del Señor. Mire hacia adelante, comience a soltar más, comience a ser más generoso, comience a practicar de una manera más abierta, más liberal, el poder compartir por causa de su fe en el Señor, para el Evangelio o para el reino, y sepa que la palabra de Jesús es para ahora, en este tiempo, recibir 100 veces más. Amén. Número 15. La grandeza está en el servicio. Jesús le enseñó a sus discípulos que la grandeza se encontraba en el servicio. Mateo 20, verso 25. Entonces Jesús llamándoles, les dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Piense usted en Jesús, el Maestro, el Señor, enseñándole a sus discípulos, a sus aprendices, a sus estudiantes, a sus seguidores, cómo tenían que vivir. Y el Señor Jesús ocupa el modelo del mundo. Jesús les dice, ustedes ya saben que los gobernantes se enseñorean. Ustedes ya saben que los que son grandes ejercen dominio sobre los demás. Y el mundo es así. En el mundo los ricos dominan. En el mundo los políticos gobiernan. En el mundo las autoridades se imponen. En todo el mundo, que es el sistema ordenado por el diablo, un sistema de injusticia y de maldad, en todo el mundo, en todas las naciones, hay gente privilegiada.
hay gente intocable. En todas partes hay gente poderosa que se sirve de los demás. Y nosotros somos llamados a orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros somos llamados a orar por las personas que están en autoridad, para que Dios pueda inclinar sus corazones y usarlos como instrumentos para poder impartir justicia. Nosotros somos llamados a someternos y a respetar las autoridades, pero son autoridades injustas. Nosotros no estamos para estar criticando, murmurando, señalando, si al final, hermano, este gobierno del mundo que le pertenece al príncipe de la potestad del aire va a ser removido porque el príncipe de paz viene y el reino de los cielos se ha acercado. El mundo no necesita ser arreglado. El sistema de gobierno del mundo jamás en ningún lugar ni en los países del primer mundo es perfecto. En todas partes hay corrupción. En todas partes hay gente privilegiada. En todas partes hay gente poderosa y hay gente oprimida. Entonces los cristianos no somos llamados ni a murmurar, ni a criticar, ni a señalar. No, somos llamados a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase, conviértase para que entre en el reino que viene, porque el reino que existe ahora va a ser removido. Punto final. Entonces, Jesús les enseña a sus discípulos a vivir de una manera diferente. Les enseña que la grandeza dentro del reino depende de cuánto servimos a los demás. Y ahora nosotros entendamos esto. Leí el verso 25 y usted comenzamos la lectura con esta palabra, entonces. ¿Por qué entonces? Es que resulta que en el versículo 20, mismo capítulo, Mateo 20, se nos cuenta el escenario que se dio para que Jesús hablara eso. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Miren, una mujer llega, se arrodilla delante del Señor, los dos hijos a la par de ella, pidiéndole algo. Señor, te quiero pedir algo, le dijo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En el entendimiento del poder, en el entendimiento del dominio ejercido por los monarcas o por los reyes, sentarse a la izquierda o sentarse a la derecha eran símbolo de posición, de autoridad, de dignidad. Entonces esta mamá, como toda buena madre, igual que muchas que hay aquí presentes esta mañana, que quieren lo mejor para sus hijos, llegó donde Jesús a hacerle una pequeña petición, un favorcito te quiero pedir. ¿Sí? Imagine qué favorcito. Que estos mis dos hijos en tu reino, uno esté a tu izquierda y el otro esté a la derecha. Solo para que sepamos, interrumpo, Mateo 4:21 nos dice quiénes son. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Eran pescadores, igual que Pedro. Pero estos dos pescadores ahora tenían deseos de grandeza. Miren la petición que le hicieron, hermano. En otro evangelio dice que ellos fueron los que se lo pidieron, pero dejemos esos detalles de los evangelistas. El punto es que ellos querían tener esa posición de honra. Le hacen al Señor una solicitud. Señor, yo te pido que en tu reino Juancito esté a tu derecha, Señor. Y que Jacobo esté a tu izquierda, Señor. Y entonces Jesús les responde que no les está dado a ellos el poder recibir esa posición, que sí van a poder beber de la copa, el sufrimiento, el padecimiento, pero que eso no les puede ser dado. Y el Señor se los evade en cuanto a esa solicitud de una posición de dignidad o de grandeza, de ser vistos, de ser admirados. Entonces, entendemos por qué es que ahora, habiendo leído, Jesús les dice, habiendo leído 20:25, Jesús les dice, es que los gobernantes se enseñorean y los grandes ejercen potestad. Pero entre ustedes no va a ser así. En Marcos 10:43 dice que el Señor lo habló de esta manera.
No será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. O sea que Jesús les está diciendo, ustedes quieren que yo simplemente les otorgue la posición, el privilegio, así como que, bueno, yo designo como mis ministros a Jacobo y a Juan. Ellos van a estar conmigo en mi gloria, a mi izquierda y a mi derecha. Esa es la petición. Pero Jesús está diciendo, ustedes quieren ser grandes, sirvan a todos los demás. Quieren alcanzar la grandeza, conviértanse en siervos. Porque el que quiere hacerse grande tiene que ser servidor de todos los demás. En el verso 44 de Marcos 10 dice que le dijo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea que la grandeza junto al Señor no se consigue por pedirla. No se consigue por influencia, no es como en el mundo que si se tiene un primo, que tiene un cuñado, que tiene un hermano, que tiene una esposa que está trabajando por allá, ustedes saben dónde. Usted puede pedir por ahí que lo metan, usted saben dónde. Pero en el reino no. Todos podemos ser grandes a través del servicio. Todos podemos ser grandes a través de servir. No procurando posiciones de autoridad, de dominio, de control, sino al contrario, procurando ser ejemplos a otros de una vida cambiada. Y usted me ha escuchado a mí en muchas ocasiones predicar o señalar esto, porque yo me avergüenzo de mi gremio, hermano. Yo me avergüenzo de mis colegas de muchas maneras. Uno, por el abuso de poder. Dos, por el interés por el dinero. Tres, por el manejo o el interés por la fama y las actitudes de prepotencia o de autoridad. Y yo llego a esa conclusión de decir, es que este hombre no está siguiendo al que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Saber a quién está siguiendo. Y se supone que son representantes del Señor o ministros del Señor. Entonces nosotros todos tenemos que vernos con ese entendimiento de que el apóstol Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Hermanos, es importante despojarnos de nuestra dignidad. Es importante despojarnos de nuestra posición, de nuestra grandeza. Ese canto de que no hay lugar más alto que estar a sus pies, aunque es poético, aunque es un poco simbólico, dice una verdad. El más grande es el que sirve a los demás. El más grande no es el que tiene la autoridad, el dominio, sino el que sirve a una mayoría. Entonces este principio es importante entenderlo para aplicarlo en nuestra vida. Quiero que salga de aquí edificado con el entendimiento del punto anterior. Váyase a su pasado, que es lo que usted dejó por causa del Señor. Usted tiene derecho a recibir 100 veces más. Proyéctese hacia el futuro, siga soltando, siga dejando, siga entregando por causa del Señor, porque usted va a recibir 100 veces más en palabras de Jesús. Y en este punto, conviértase en un siervo. Hágase un siervo de los demás. Viva para servir a otros. Viva como un canal de bendición para otros. Sea un canal de bendición para otros. Mire, los discípulos tenían este problema. Los discípulos discutían sobre quién era el mayor. O sea, esto de que los hijos de Zebedeo vinieron con esa petición no fue algo nuevo, no fue algo único. Eso era algo que el Señor Jesús tuvo que tratar en sus 3 años y algo, enseñando a sus apóstoles, a los discípulos. Dice la palabra en Lucas 9:46, que entonces entraron en una discusión sobre quién de ellos era el mayor. Y esto sucedió después de que Jacobo, Pedro y Juan estaban en el monte y Jesús se había transfigurado y los otros 9 estaban abajo, le habían traído un muchacho endemoniado y no lo habían podido liberar. Y entonces en el camino le preguntan, ¿por qué no pudimos? Jesús les dice, por vuestra poca fe. Otro evangelista dice, es que este género no sale sino con oración y ayuno, lo cual nos habla de comunión con Dios para tener el respaldo. Después de esas cosas, fue que tuvieron una discusión para saber quién era el mayor. Imagínense si no andaban dando vía, hermano.
Estaban pensando quién era el más importante, quién era el segundo, quién era el de confianza. Y algunos quizás mencionaban, no es que Juancito debe ser, porque Juan se recuesta en el pecho del Señor. Más de algún otro decía, es que tiene que ser Pedro, porque Pedro le habla claro al Señor y Pedro tiene una gran confianza y Pedro siempre está ahí presto para hablar con el Señor. Pero apareció por ahí Jacobo, ¿verdad? Que también quería una silla junto al Señor. Pero ellos discutían sobre esto. Dice el verso 47, mire qué interesante. Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. O sea, tuvieron una discusión sobre la grandeza. ¿Quién era el más grande de los 12? Eso era algo que andaba dando vuelta en la cabeza de ellos, hermano. ¿Quién era el más importante después de Jesús? ¿Quién era el líder después de Jesús? Y Jesús percibió los pensamientos de sus corazones. No los oyó hablando, discutiendo, murmurando, dando nombre. No, percibió los pensamientos de sus corazones. Tomó a un niño, lo puso cerca de él y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Ahora, yo a mis notas le puse un montón de símbolos de interrogación al final del escrito, porque, ¿y qué entendió ustedes? Yo no entendí nada, hermano. No sé si está conmigo esta mañana. Porque ellos estaban discutiendo que quién era el mayor entre los 12. Y Jesús jala a un niño y pone el niño a la par de él. Y les dice, el que reciba a este niño, a mí me recibe. ¿Y eso qué tiene que ver con la discusión de que quién es el más grande? Jesús viene y les dice, es que el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Ahora Jesús está queriendo ilustrar, al colocar a un niño junto a él, quién es verdaderamente grande en el reino. En el reino no es grande el pastor de miles. En el reino no es grande el pastor. En el reino no es grande el líder. En el reino no es grande el coordinador, el que dirige. En el reino es grande el que tiene un corazón de siervo, porque eso precisamente es el Señor Jesucristo, el siervo de Jehová, y cualquier discípulo del siervo de Jehová se convierte en un siervo. Entonces, si vamos a imitar al Señor, es imitarlo en la servidumbre. Por eso cuando Él le lavó los pies a los discípulos, les dijo, yo les he dado ejemplo para que ustedes se lo hagan también. Que se laven los pies unos a otros, se sirvan unos a otros, sean de bendición unos para otros. Entonces la grandeza está en imitar al Señor que se convirtió en siervo. No está en alcanzar una posición de autoridad. Mire, la posición de autoridad, como le dijo el abuelo a Peter Parker, la autoridad lleva una gran responsabilidad. No es fácil, hermano. Si mientras más grande es la autoridad, más grande es la responsabilidad. Y hay gente que quiere tener autoridad, pero son irresponsables. Es más fácil el camino de la servidumbre, entendiendo, Dios le da vuelta a las cosas y en el reino el más grande es el siervo, no es el que manda. Entonces significa literalmente que en toda congregación hay gente más grande que el pastor. Ahora, el pastor tendría que ser el siervo de todos y tiene que ser un ejemplo de servicio y tiene que levantar servidores entre los demás. Para que así como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, haya un proceso de reproducción donde las iglesias están conformadas por miembros que sirven, no por miembros que mandan, no por gente que anda buscando una posición de autoridad para ser visto, no teniendo una mente vana como la de aquella persona que era auxiliar de enfermera y dijo, yo quiero ser enfermera. Yo no quiero que me esté mandando la enfermera. Ya cuando era enfermera, yo quiero ser jefe de enfermera. Porque yo no quiero que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Siempre se nos va a decir que tenemos que hacer, hermano. Solo hay uno más grande, el Altísimo, y es el Señor. Y no hay nadie más arriba de Él. Todos estamos bajo autoridad. Entonces, el punto que estoy tratando de exponerles es que los discípulos tenían un problema
de concepto propio y de aspiraciones de grandeza. Querían ser grandes, querían ser vistos, querían ser importantes. Sobresale la mamá de los hijos de Zebedeo al atreverse a pedirle al Señor la silla izquierda y la silla derecha para sus hijos. Pero no eran solamente ellos. Los apóstoles estaban discutiendo sobre esto. Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesús ocupó la figura de un niño para decirle: el mayor es el que es visto de menos valor. El mayor es el que no tiene una actitud de arrogancia o de grandeza. El mayor es el más insignificante, el más sencillo. Jesús ocupó a un niño solo para ilustrarle que el mayor no era el que tenía más experiencia, más años, más frutos, más trabajo, mayor nivel de autoridad. No, el mayor era el más insignificante y que se rebajaba a servir a todos los demás. En el verso 4 le dijo: así que cualquiera que se humille como este niño, ahora se aclara un poquito más el detalle de por qué usó un niño, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Usted viene el domingo, perdóneme, no lo quiero atropellar, solo quiero ilustrar. Usted viene el domingo, jamás ha traído una bolsita de margaritas para compartir en el desayuno, nunca ha traído una bolsa de café para que puedan ponerlo a hervir. Usted viene y se sienta y espera que lo sirvan, y cuando lo sirven dice: y solo este poquito de frijoles me van a dar. Va, y hoy solo 2 pupusas, que no eran 3 pues. Ay, santo, ay, Señor. Y entonces tomamos actitudes así como de que, y no me van a servir, pues. Estoy aquí para que estén pendientes de mí, para que me atiendan. Entonces Jesús enseña la importancia de hacerse como un niño. Y todavía viene y de una manera un poco soberbia: hermana, ¿me puede traer más café, por favor? ¿Cómo que está en el restaurante? Por favor, levántese, vaya a traerlo y pregúntele a los que están en la mesa si no quieren más. Vaya, los atropellé suficiente, no quiero sangrar a nadie. Entonces, sigamos. Los apóstoles tenían problemas. Ellos querían ser grandes. Ellos querían nombre, ellos querían reconocimiento, ellos querían posición. Y Jesús les dice: háganse como este niño, porque el mayor en el reino de los cielos es el que se hace como un niño. Está dispuesto a obedecer, está dispuesto a servir, está dispuesto a ensuciarse las manos, está dispuesto a enlodarse, está dispuesto a hacer cosas que los grandes ya no están dispuestos a hacer. Mire, hermano, tal era el problema de los apóstoles, y por eso es importante detenerme en esto. Tal era el problema de los apóstoles, que la noche en que Jesús fue entregado, en la última cena, hermano, todavía estaban dando vía que quién era el más grande. Imagínense si no eran bien espirituales, hermano. La noche que Jesús fue entregado. Lucas 22:24. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven. ¿Cómo es eso? Sea el mayor como el más joven. Ok, el mayor que tiene razones para gloriarse, tiene frutos, tiene años, tiene experiencia, actúe con sencillez. Actúe no con aires de grandeza. Actúe como alguien que sabe, pero que se reserva lo que sabe. Y que no se apoya en lo que es, sino que rinde lo que es delante de Dios y se rebaja para poder servir a otros. Miren cómo continúa la frase. Y el que dirige como el que sirve. Nosotros fuimos entrenados de esa manera a través de la enseñanza recibida de Agua Viva. El que dirige como el que sirve. Un verdadero líder
No es alguien que está dando instrucciones, que está dando órdenes, que está corrigiendo, que está confrontando. Un verdadero líder es un ejemplo de cómo hacer las cosas. Y Jesús fue el máximo ejemplo. Jesús nos enseñó una vida de servicio. Él lo encerró diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estamos aquí, hermanos, no para que nos sirvan. No debería de haber una sola alma dentro de una congregación cristiana que no sirve para nada dentro de los ministerios. Porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, todos tenemos una función. No hay espectadores dentro de la iglesia. No hay sacerdotes y laicos. Todos somos miembros del cuerpo. Todos tenemos una función. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una tarea que cumplir. Y cuando nosotros nos posicionamos, somos de bendición para los demás. Jesús entonces les dice: entre ustedes, el mayor tiene que actuar como el más joven. No teniendo la última la palabra, no imponiéndose, no tomando control, sino como el más joven. Y el que dirige tiene que actuar como el que sirve. Entonces yo me quedo con esta conclusión. En Mateo 23, verso 11, Jesús dijo: el que es el mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Cuando los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿quién es el mayor? Ellos esperaban que dijera: pues Pedro, y no él va a ser el papa de la iglesia, pues. Todos esperaban que Jesús dijera algo así. Y segundo, Juan, discípulo amado, el apóstol del amor. O sea, usted ubíquese. Cuando Dios le pregunta: Señor, ¿quién es el mayor? Están los 12 ahí y están esperando que Jesús responda: ¿quién es el mayor? Y Jesús no les responde de la manera en que ellos esperan. Les da una lección de vida que les vuela la cabeza. Y les dice eso: el que es el mayor de ustedes es el que sea el siervo de todos ustedes. Pablo lo entendió a la perfección, aunque no fue uno de los 12. Y por eso Pablo dijo que él, con amor, se gastaría todo lo suyo, y aún a sí mismo, por amor de la iglesia. Porque Pablo entendió que la grandeza está en el servicio. Le reto para que este próximo año usted comience a servir y ensanche su entendimiento. Los que ya están sirviendo localmente, sirvan hacia afuera. Los que no están sirviendo internamente, procuren involucrarse. Se necesitan servidores. Necesitamos fortalecer escuela bíblica, necesitamos fortalecer Ujieres en Bienvenida, necesitamos, si podemos, fortalecer el ministerio de alabanza, necesitamos fortalecer varios ministerios con gente comprometida, con gente entregada. Y no solamente internamente, sino hacia afuera. ¿Por qué no crear usted un grupo con sus amigos de un discipulado? ¿Qué impide? ¿Por qué no tener una reunión cada fin de semana con 2, 3 amigos y hablarles la palabra y compartirles lo que usted recibió? No necesitamos un programa para que usted haga eso. ¿Por qué no reunirse a mediodía con sus compañeros y en la hora del almuerzo compartirles una porción de la palabra, tener una oración con ellos? Podemos servir de muchas maneras. Podemos servir con nuestros recursos, con nuestra finanza, con nuestra profesión, con nuestras habilidades. ¿Por qué no servir a otros con las habilidades, los dones, los talentos que tenemos? Así que yo termino con esto. Mi traducción de lo que Jesús dijo en Mateo 23:11 es esta: aquel que es el siervo de todos, ese es el mayor entre todos. O sea que la grandeza tiene que ver con la cantidad de servicio. Mientras se sirve a más gente, más grande se es. En el mundo se ve mal, por ejemplo, el hecho de ser un mesero. Y les va muy mal muchas veces, porque los tratan mal.
mesero, este vaso está quebrado. Venga para acá. Y se tratan así como personas de segunda clase. O aún los sobrecargos en un avión pueden ser tratados mal, porque al final están ahí para atender a los pasajeros. Pero Jesús enseña que en el servicio está la grandeza. Nosotros miramos mal y miramos como rebajado a aquellos que trabajan en servir y se menosprecian ciertas tareas. Jesús lo pone en alto. Algo tiene que cambiar en nuestra mente. Convertirnos en siervos de los demás nos coloca en una posición de grandeza delante de Dios. ¿Quiere ser grande delante de los hombres? Busque una posición de autoridad. ¿Quiere ser grande delante de Dios? Sirva a cuanta gente pueda. Y Dios lo va a bendecir. Dios lo va a honrar. Dios lo va a levantar. Dios se va a manifestar en su vida para la gloria de Él y para la bendición suya. Póngase de pie. Oramos. Le recuerdo el enfoque de esta mañana. Jesús le enseñó a sus discípulos que todo lo que dejaran por causa de Él y del Evangelio tiene 100 veces más de recompensa. Y Jesús les enseñó que la grandeza en el reino se alcanza a través del servicio. Hay mucha gente que va a alcanzar grandeza aquí en este mundo. Hay gente que va a alcanzar grandeza en el escenario, en el púlpito. Hay gente que va a alcanzar grandeza en el ministerio. Pero la grandeza en el reino tiene que ver con servir a cuanta gente usted pueda. Dice la palabra que David durmió habiendo servido a su propia generación. Usted puede servir a su generación. Solo pregúntele al Señor: Señor, ¿cómo sirvo a partir de hoy en la tarde? ¿Cómo sirvo mañana? ¿Cómo sirvo el martes? Y continúe viviendo como un siervo. Y eso le va a dar no solamente gran satisfacción, sino una posición de honra delante de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por instruirnos, revelarnos tu voluntad, tu propósito, tu sabiduría. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te agradecemos por la vida y por todo el bien que has manifestado a favor nuestro. Amén. Te damos la gloria a ti. Queremos honrarte a ti. Queremos purificarte a ti, Señor. Queremos someternos a tu autoridad, a tu señorío. Queremos bendecir tu nombre. Bendito nosotros. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Mi vida es tuya. Un sacrificio quiero.